vamos a tener invitados muy especiales aquí, conocidos por nosotros, y hacemos siempre conversaciones interesantes. Hoy nosotros nos damos el lujo de tener una invitada que siempre hemos agendado, planificado venir aquí, pero no se ha podido, sea por asuntos circunstanciales, por ella o por mí. Pero hoy tenemos como invitada a la doctora Susana Gautreaux, quien con ella podemos sostener una conversación de muchos temas, no solamente de política, de abogacía, de social, de importación, de exportación, hasta de minería. Así que con ella vamos a tener una conversación súper interesante después de los comerciales. Esta noche con nosotros la doctora Susana Gautreaux. Hey. Mi querida Susana, buenas noches. Giovanni. Le decía en la introducción a mi querida Susana que teníamos circunstancias diferentes por las cuales ella no podía venir aquí, pero han habido algunas 3, 4, 5, 6 planificaciones para que ella viniera, pero estamos aquí con ella personalmente y nos da mucho gusto tenerte aquí personalmente. Oportunidades así para mí vale la pena que se retarden, pero finalmente estoy aquí contigo. Un honor para mí estar contigo aquí. Susana, el PLD es un partido que nació con muchas exigencias para sus miembros, muchas exigencias que a veces yo le decía a algunos amigos en la Facultad de Economía, que nos encontrábamos en la pensión, y él me decía, mira, no, yo estoy en el PLD y tengo que hacer esto, y es una obligación, y digo, pero es obligado, sí, para estar ahí hay que hacer eso, los cursos, y que sí o qué. El PLD ahora es un partido abierto, es muy complejo. No quiero usar la palabra arrabalizarse, no, porque eso no se debe. Hay muchas personas buenas, mucha gente inteligente, mucha gente con mucho deseo de que el país siga desarrollándose, muchos funcionarios excelentes, hay algunos que son buenos para nada, pero en el Partido de Liberación Dominicana, una miembro de ese partido y que no pertenezca, por ejemplo, al Comité Central, le decía a Susana en off, que me extraña mucho porque ella está desde los 12 años o 14 años en el Partido de Liberación Dominicana. Y es mucho decir, usted dedicarse desde adolescente a un partido hasta la edad que ya tiene, una mujer joven. Pero no se extraña bastante de que ella no esté en el Comité Central. Ella me dice que ese no es eso no la amarga ni la preocupa, sino que ella está en el Partido de la Liberación Dominicana por convicción. Todas estas cosas, ¿qué te parece, Susana? Bueno, mira, el Partido de la Liberación Dominicana, más que los trabajos que había que hacer, que eran muchos, es una visión de vida. Y en aquel tiempo era un apostolado, porque significaba renuncias a muchas cosas. Había que ser peledeísta 24 horas y no 25, porque el día no tenía 25 horas. Ciertamente mi partido es un partido bastante... Tú hablas de masificación, pero la masificación solamente se ha dado en la base del partido. El partido sigue siendo gobernado por una cúpula pequeña, la misma cúpula casi que lo formó. Y las pocas adhesiones que han habido, pues han llegado o de la mano o con el placer o con el cetro de aquellos fundadores que están ahí. Y no te quepa la menor duda de que el Partido de la Liberación Dominicana es el comité político. Ahora tenemos un liderazgo bicéfalo, tenemos 2 líderes. Antes teníamos un solo líder, hoy tenemos 2. Pero aún esos 2 líderes también tienen esa forma central, se centralizan bastante. Es bastante difícil ascender dentro de la cúpula a la cúpula partidaria y dentro de las estructuras del Partido de la Liberación Dominicana para una persona como yo, que
si bien puedo exhibir muchos sacrificios por el Partido de la Liberación Dominicana, fidelidad, trabajo, he honrado mi militancia bastante, y es malo hablar en primera persona, pero debo hacerlo. Pero también yo soy muy libre pensadora, y tal vez eso Pero no es muy me ha ortodoxa, ¿verdad? permitido. No, bueno, yo creo en los principios fundamentales y fundacionales del Partido de la Liberación Dominicana, pero como toda mujer que lee, o toda persona que lee, tiene que entender que el mundo ha cambiado, y que también los mismos métodos de trabajo que nosotros teníamos tal vez deben ser adaptados a la realidad que nosotros tenemos. Y hay que ver ortodoxa a qué, porque hay cosas también del Partido de la Liberación Dominicana en sus inicios que yo creo que era necesario transformarlo. Yo entiendo que esa vieja estructura de cuadros se adaptaba bastante al tiempo en el que el partido surgió, al contexto de Guerra Fría, de esas ideologías antagónicas, pero hoy en día debe haber un liderazgo más horizontal, y debe haber más participación. Y precisamente esas estructuras férreas es la que han permitido a que no haya renovación. Perdón, ¿tú crees que esa disyuntiva que hay ahora para el 2020, que hay supuestamente un cambio generacional, se le hará difícil al Partido de la Liberación cambiar desde cero hasta arriba, y que no vengan complicaciones y dificultades con los compañeros aquellos en las elecciones pasadas, que le salvó la tablita a ustedes por las reservaciones de candidatura? ¿Tú crees que podría ser conflictivo para el PLD para el 2020? Sin esta ley que está proponiendo el presidente de la República, por ejemplo, la primarias abiertas, que podrían, qué sé yo, guardar todas esas problemáticas que podrían venir. Mira, yo decía hoy precisamente a un colega tuyo, amigo, que yo quisiera las primarias cerradas, si tú me hablaras personalmente en mi conveniencia. Okay. Porque lo único que yo tengo es mi militancia. Entonces, si hay primarias abiertas, la relativa importancia que tenemos los militantes en los procesos internos, que es efímera, pues la perdería. Sin embargo, yo reconozco que hay situaciones que son reales, y la política es realidad. Los partidos no tienen un padrón confiable que represente su militancia. No lo tienen ninguno, no lo tiene ni siquiera el Partido Revolucionario Moderno, que el otro día fue que se formó y que no debiera tener problemas de padrón, ¿verdad? Sí, Porque sí. es una cosa, y que puede inclusive excluir del padrón del PRD. No lo tiene ninguno de las estructuras partidarias, ni tampoco lo tienen en nombre ni en representación. Por lo tanto, las primarias abiertas tal vez son la oportunidad de que los partidos puedan saber realmente cuál es su matrícula, quiénes son, quiénes le interesan seguir estando, y que permitan mayor participación, a ver si pues también se ve los partidos como entidades públicas, y como público pues debe de estimular la participación. Yo no creo en una renovación ni un relevo generacional por generación. Yo soy una vieja, yo tengo 52 años. ¿Tú eres Hay una gente vieja? que se molesta cuando yo digo... Cualquier yo carajito sí. tiene 52 Bueno, años. pero en la estimación pública, una mujer de 52 años ya tiene una edad. O sea, yo no tengo los 30, los 25, los 26 años, que es donde se considera una mujer joven. Sin embargo, yo tengo una mentalidad moderna, y me mantengo y ejerzo y actúo desde los postulados, mejores prácticas de la modernidad. Por eso yo no creo en que la renovación es simplemente una cuestión generacional. Hay jóvenes que están debutando en la política con métodos muy viejos, muy antiguos, y que se están agarrando a esos pensamientos. Es más, que han llegado de manos de esas prácticas, no pudieran surgir si no fuera a través de esas prácticas. Yo sí creo que el Partido de la Liberación Dominicana, como partido, uno de los partidos, el partido más fuerte del sistema, está llamado a tener una revolución interna,
porque ya, fruto tal vez del tiempo que tienen el poder, está generando su propia contradicción. Y tú sabes que eso es dialéctica pura. Y eso crea y va a crear que si los cambios no se producen naturalmente, las fuerzas y la lucha de contrario va a generar esos cambios. Y yo creo que el partido tiene que cambiar, porque nada más el hecho de que tenga una cúpula inmóvil y haya una dificultad de ascender a los mandos medios, una dificultad de proyectarse de los liderazgos que están adentro, tú bien lo dices, y es cierto, y a los oyentes y televidentes que me excusen, pero es impensable que una persona que puede exhibir el trabajo, la dedicación, el conocimiento que tengo yo, no haya podido ascender. Y no lo digo por mí, lo digo por otras también que están ahí, sobre todo mujeres. Mi partido es un partido que se define democrático, popular y progresista. Y casi hubo que obligarlo para que pudiera aprobar ese pírrico porcentaje, que no se ha aprobado, porque la ley, ya ustedes saben lo que ha pasado. 33, un 40%. Entonces, eso es inconcebible. Eso es inconcebible. Es inconcebible que un partido progresista no promueva su liderazgo femenino, que ha trabajado igual o más que los hombres. Entonces, eso es un poco negar los postulados y los principios del partido. ¿Funciona el machismo ahí? Sí, claro que sí, claro que sí. El machismo es una realidad en el liderazgo nacional. Eso es algo palpable. Sí, sí. Y ha hecho que las mujeres, muchas mujeres que han logrado llegar, se hayan tenido que valer de el apadrinamiento, de la complacencia de los varones, y que hayan tenido que bajar el discurso y que hayan tenido que bajar su figura. Y eso es muy malo. Y a eso es que yo no puedo llegar. O sea, yo creo que la meritocracia debe funcionar en todos los estamentos de la vida nacional, institucional, social y, ¿por qué no?, político, si la política es la ciencia de la gente. Entonces yo creo que sí, que mi partido debe cambiar. Y mira, esto que pasó hoy, yo quiero hacer un llamado a la dirigencia de mi partido. El tema de la ley de partido tiene que resolverla el comité político. Porque hoy se envió a comisión, ¿verdad? Claro que sí, tiene que resolver el comité político orientando a sus legisladores, o de verdad asumiendo lo que dijo de dejarlo en libertad. ¿Por qué, precisamente, por qué el comité político dejó al libre albedrío que los legisladores tomaran sus decisiones? Yo creo que por las dos posiciones tan antagónicas que hay, pues el comité político quiere preservarse y prefirió dejarlo al libre albedrío, pero si lo dejó al libre albedrío, debe dejarlo al libre albedrío y debe asumir también las consecuencias de dejarlo al libre albedrío, sobre todo unos legisladores que han sido tradicionalmente pautados en sus decisiones. Lo que pasó hoy nos indica, y lo digo porque aquí se ha demonizado una de las posiciones, la de la primaria es abierta. Como te dije, estoy fuera de sospecha. Personalmente a mí me convienen las primarias cerradas porque yo soy militante del partido y adquiero importancia, y además mi partido completo me conoce. O sea, la estructura partidaria a mí me conocen y yo me expondría a la fuerza tal vez del clientelismo de cualquier figura que emerja o que tenga el apadrinamiento hasta de un grupo económico. Sin embargo, hay que saber la situación que hay. No es verdad que todo el que está pujando por una primaria abierta lo está haciendo porque le están dando algo. Es más, el que gana cerrado, gana abierto. Y si vamos a ser sinceros, si el método es el clientelismo, el que más puede dar es la parte que está en el gobierno. Exacto. O sea, si eso es lo que va, desde ahí se cae todo. Y además, en unas primarias cerradas, tú, si es por comprar, tú vas a comprar a menos gente. Por lo menos vas a saber a quién comprar. Sí, porque son pocos. Porque vas dirigido y sabemos lo que pasó en los procesos pasados.
con los presidentes de intermedio y demás, y de comité de base, y hay una cierta organización y tú pudieras decidir. ¿Tú consideras posible que llegaran a un consenso los legisladores y aprobaran la ley primaria? Mira, yo creo que ahora se puso para el día 9, creo que fue. ¿Qué día fue que se...? Pero postergándolo para que del cansancio... Mira, yo creo que en la próxima se va a aprobar la ley. ¿Cómo? Para mí se va a aprobar la ley. Espérate. Sí, yo Oye, creo pero que sí. Yo creo que sí, y tú eres un hombre de fino olfato. Siete diputados del Partido Revolucionario Moderno se ausentaron, no estuvieron. Y eso no permitió que el quórum se completara y se conociera. A medida que pasan los días, la gente toma partido por una u otra posición. Ya legisladores que siguen a Hipólito Mejía han dicho que, y ayer hablaba su vocero, que la posición de Hipólito Mejía eran primarias abiertas. Y hace 10 que años. a él no lo habían consultado para eso. Y así pueden haber otros. Pero vamos a poner que se apruebe lo que se vaya a aprobar. Yo entiendo que la próxima, para la fecha en que pospusieron, debe haber una aprobación. Porque es que si no, el tiempo va corriendo en contra de todo. Ahora, yo no creo que el problema sea ni abierta ni cerrada. Yo creo que el problema de base es el clientelismo. Y ese se va a expresar en cualquiera de las dos modalidades. Y que esta situación que nosotros tenemos es el fruto de la irresponsabilidad del liderazgo, que no fue conjurando los problemas que estaban afectando de ambos sectores del partido. No, de ambos sectores, no, de todo el que aquí ha aspirado a algo, lo ha hecho sobre la base del mismo sistema. Hasta los que priven es más pulcro. Es más, los más progresistas que quieren meter sus narices en decisiones internas del Partido de la Liberación Dominicana, interna, y que critican al comité político por la forma en la que trata de ejercer el centralismo, solo que están opuestos a una primaria abierta. Bueno, pero ¿qué es más abierto? ¿Qué es más democrático? ¿O cuál tiene propensión de más democracia y de más apertura y de más participación que las primarias abiertas? Pero como ellos entienden que eso le podría favorecer a Danilo Medina, al presidente, y como aquí hay una oposición de odio, no de ideología, no de posiciones, no de contradicción de actuaciones, sino de odio, sencillamente. Y te lo digo sin parecer extremista, es que tú ves las redes sociales, que es donde se hace oposición, y destila... los términos. Oye, destila insultos de gente inclusive con años en el escenario político. Y una ligereza discursiva, todo el que no esté de acuerdo contigo, te arremeten contigo sin conocerte. Entonces, esa es la oposición que se está haciendo. Y a veces los líderes están yendo atrás de esa gente que se expresa de esa forma. No tienen un discurso propio. Susana, ¿qué tan difícil podría presentarse una diferencia a lo interno del PLD que le podría provocar la derrota? Bueno, yo no quiero parecer... no quiero que te vaya a Peña Gómez, Jacobo, por allá, don Antonio Guzmán y compañía. Mira, yo creo que hay condiciones diferentes. Hay división de pensamiento y de criterio en el Partido de la Liberación Dominicana, pero hay un espíritu de cuerpo y una trayectoria y un espíritu de conservación en el partido que yo todavía no lo veo fragmentado hasta ahí. Que no se pierda la gente, esas opiniones y esas posiciones extremas que a veces vemos, por ejemplo, para mencionar de un lado de otro, a un Amarante Baré de un lado y a un Almeida de otro, no es la mayoría en el Partido de la Liberación Dominicana. Usted no ha visto a Leonel Fernández expresarse en términos así, y mucho menos al presidente Danilo Medina. Yo no creo que haya una posibilidad de una división en el Partido de la Liberación Dominicana, ni que haya una posibilidad de que el Partido de la Liberación Dominicana, hasta hoy, pueda perder el poder. Eso es lo que yo vislumbro. Ahora,
si pueden haber situaciones externas que puedan hacer y afectar la imagen del gobierno, que es otra cosa. Pero como partido, yo no tengo la menor duda de que pasado las reacciones naturales, porque la gente me dice, ¿por qué están tan radicalizados? Bueno, porque es una lucha de liderazgo. Cualquiera de los dos que abandona, se entiende que eso es el cuestionamiento a su liderazgo, porque son dos posiciones encontradas. Pero yo no tengo ninguna duda de que finalmente se van a entender y que el Partido de la Liberación Dominicana va a llevar su mejor opción al próximo torneo electoral y que con primarias abiertas o cerradas se impondrá el que tenga mayores seguidores. Claro, Danilo Medina tiene ahora mismo una situación constitucional que eso habría que verla, pero Danilo encarna una facción importante del Partido de la Liberación Dominicana, importante hacia adentro y con una popularidad extraordinaria hacia afuera. Y que cada día, a través de sus ejecutorias, pues se va apuntalando más. Esto de China, la gente... Te iba a hablar de eso. Permítenos ir a una pausa, porque ese era el tema que te iba a poner. ¿Cómo no? Tus consideraciones con respecto a esa decisión histórica del presidente de la República y el comportamiento del gobernante en estos tiempos, y su diferencia, obviamente, con sus sombras. Después de los comerciales, por favor. Así es. Conversando con Susana aquí en Personalmente. Susana, dejamos inconclusa la conversación cuando ibas a introducir la decisión tomada por el presidente y cambiar a China por Taiwán, que la gente dice eso así tan sencillo, pero el presidente de la República dice que, o dijo que él no iba a ser, que él tenía que ser de la historia y no dejar pasar eso por dejarlo pasar. Él ha dicho también que han querido desacreditar la decisión. Tú como miembro del Partido de la Liberación Dominicana y con tantos años en el derecho y decisiones fundamentales que ha tomado, que lo sé, ¿qué te parece esta decisión del presidente de la República? Bueno, mira, no solamente acertada, alguna gente inclusive entiende que tardía, visto que el Partido de la Liberación Dominicana es un partido progresista y que se entendía que era hace tiempo una decisión que debió de tomarse. Yo creo que el presidente se tomó el tiempo e hizo a través, y por qué no decirlo, de su canciller y de sus funcionarios que les rodean, el consenso necesario. Esa era una petición de diferentes sectores del país, de que era algo impostergable. Hay que saber que China popular es la segunda economía del mundo, pero no solamente la segunda economía del mundo, es la economía en mayor expansión que nosotros, que tiene el mundo actual. Y es el nicho natural de exportación de los rubros donde nosotros estamos exhibiendo algún nivel de competencia, que es los vegetales, los productos agropecuarios y demás. Pero además China tiene la posibilidad de financiarnos proyectos de construcción, proyectos de infraestructura vial y de energía, que ahora mismo en el mercado internacional y dado el tamaño de nuestra economía y el estadio institucional en el que nosotros tenemos, no es tan fácil ir a los mercados de capitales tradicionales. Entonces se junta el hambre y la gana de comer. ¿Qué quiere China? Expandirse en Latinoamérica y sobre todo en países como este que están colocados en lugares donde ellos pueden desarrollar su ruta de la seda. Pero también nosotros tenemos dos acuerdos, tenemos acceso preferencial al mercado norteamericano, donde
Ellos pueden valerse de nuestro acceso al mercado y colocar grandes productos allí. Es una relación realmente estratégica, porque la relación que nosotros teníamos con Taiwán era más bien una relación política. Date cuenta que la cooperación o los beneficios de esa relación diplomática era acuerdos, préstamos no reembolsables, algunos intercambios con nuestras Fuerzas Armadas, construcción de escuela y demás. Pero ¿cuáles eran las inversiones taiwanesas en nuestro país? 168 millones de dólares actualmente tenía Taiwán y nosotros tenemos en carpeta 870 millones de dólares ahí esperando permisología sin un acuerdo, sin tener relaciones diplomáticas con China, esperando permisología de las autoridades criollas. ¿Tú sabes cuál es la potencialidad de inversión económica? Inversión, no donaciones, no préstamos. Perdón, Susana, ¿con eso se pueden reemplazar las obras inconclusas que dejó Taiwán con el rompimiento de las relaciones? Por ejemplo, el 911, ellos estaban ahí, sí, con el CAI me parece que estaban ahí. Oye, eso es una manito de bingo para lo que nosotros podemos tener con China. Porque es que cuando tú tienes una inversión, cuando tú tienes acceso a capitales frescos para obras de infraestructura, cuando tú tienes intercambio tecnológico real, cuando tú tienes acompañamiento a inversores chinos, que nosotros no teníamos una política económica de inversión con Taiwán y ahora sí. Lo primero que se está planteando es declarar a República Dominicana destino turístico de China. Nosotros tenemos un intercambio impresionante con los chinos ahora, sin tener relaciones diplomáticas. Imagínate que aparte de que haya las relaciones diplomáticas, también China se plantee declararnos destino turístico de la República Popular China. O sea, ¿cuál es el efecto exportador? Es decir, que se podrían duplicar los 10 que quiere el presidente. Yo creo que se puede llegar a la meta sí. y pasar un poco más, pero además apuntalar otros renglones, porque el turismo no solamente el dinero que trae, sino también otras cosas que trae, como es el efecto exportación. Cuando nosotros colocamos nuestros productos aquí y nosotros podemos desarrollar también grandes proyectos agropecuarios, pensando en que tenemos un mercado seguro de colocación, eso es impresionante. Ellos tienen mucha experiencia también transformando materia prima. Ellos tienen mucha experiencia en industrialización, que es lo que a nosotros nos falta, tener un mayor nivel de industrialización y sobre todo en manufactura. Disminuir las importaciones. Ellos ahora mismo son nuestro primero suplidor de importaciones. En la medida en que nosotros aprendamos el proceso de industrialización y podamos fabricar aquí o podamos hacer joint venture, podamos hacer asociatividad con ellos, podemos hacer desarrollo minero, por ejemplo. ¿No podría traerle dificultad a la nación dominicana estos acuerdos con China y los Estados Unidos con esos celos que tienen y esas contradicciones comerciales que hay ahora entre China y Estados Unidos? Bueno, Trump es impredecible. De hecho, él tiene una guerra comercial con China y le está colocando aranceles por encima de las normas por ejemplo, de la OMC. Trump, tú no puedes decir que con Trump puede pasar nada. Ahora, él no tendría ninguna legitimidad porque China es el primer acreedor de la economía norteamericana y ellos tienen relaciones diplomáticas con China. Y ellos tienen un intercambio bastante fluido, ellos tienen una relación bastante amigos, medio amigos, enemigos, si bien no son aliados, tienen una relación estratégica. Y además es un ejercicio de soberanía de un país establecer o no establecer relaciones diplomáticas con el país que ellos entiendan que es de su conveniencia, que es otro tema, que ahora la oposición ha querido abrazar a Taiwán y ha querido alegar unos criterios morales. Hay que decir que después que terminó la Guerra Fría y que no hay alineación ideológica y que en aquel tiempo también había un interés, aunque fuera ideológico, pero lo había, las relaciones con otros países se ejercen desde el punto de vista del interés nacional.
Por ejemplo, el país que el- más te el- convenga es el que moralmente... el Partido de la Liberación Dominicana ha dado ejemplo, porque cuando el Partido Revolucionario Dominicano, con Peña Gómez a la cabeza, tiene unas buenas relaciones con Fidel Castro, no lo hizo y el PLD lo hizo. Claro que sí, porque también hay momentos históricos y lo primero que tiene que tener un liderazgo, un estadista, es saber qué conviene conforme a la coyuntura histórica. En este momento, retrasar eso que de todas maneras venía, son solo 10 naciones que reconocen a Taiwán. Y hay que decir también que Taiwán está hablando de compra. Oye, la diplomacia del dólar como criterio nació con Taiwán, con su caminar por el mundo tratando de mantener los países que los reconocieron cuando surgieron ellos como proyecto de nación, vamos a decir así. Así que a ellos no le queda bien querer acusar a China de eso. Pero además, No fue ético tampoco tratar de desacreditar el acuerdo, que estaba el embajador aquí hablando de... claramente, porque ellos están reaccionando a una, vamos a decir, a una avanzada que está haciendo China. Eso es un problema entre ellos dos, que ellos deberán de resolver. Pero ellos tienen que saber que ellos han ido ahora a Haití. ¿Por qué vinieron las declaraciones ayer del canciller haitiano? ¿Qué le prometieron ellos a Haití? Sabiendo que ellos tienen un criterio de donaciones. A Haití solamente se le puede donar. A Haití tú no puedes pensar que vas a recuperar ningún préstamo, ni siquiera viendo la inversión. Tú vas a botar plata allí. ¿Qué te parece las declaraciones del insignificante de Marcos Rubio allá en... Es que los que Marcos Rubio, un mentiroso, todo el mundo lo sabe, nada más hay que entrar a Google para que usted vea cuál es el caminar de Marcos Rubio. Pero además, ¿qué nos importa a nosotros, Marcos? Y que nos excuse. Ahora mismo, ¿cuál es el valor que podemos darle también a la administración de Trump desde el punto de vista de la ayuda que está haciendo a Latinoamérica y de manera puntual a República Dominicana? Es que hay una relatividad que sin faltarle respeto tienen que tener las naciones, que es parte de tu dignidad. Usted no puede bajarse, arrodillarse a una política discursiva, porque que Trump tiene relaciones, más que relaciones, y tiene que tenerlas porque el mayor acreedor de la economía norteamericana son los chinos. Ellos no tienen desestabilización de la región, pero si hay un país, si hay un atractivo que ha tenido para China, este intercambio diplomático es la estabilidad que tiene este país. Nosotros somos un país y una economía en expansión que está propugnando y que está llamando a una mayor integración regional. Yo sí creo que ese sí es el riesgo, que el gendarme del mundo estaba acostumbrado a tener una política colonialista en países como este. Por primera vez, la región está entendiendo de que tiene que resolver sus problemas conforme a sus características y al nivel de sus economías y a mirar hacia otros mercados. Y eso es natural, eso es inteligente y eso es justo que Estados Unidos lo reconozca. Susana, ¿tú crees que con el comportamiento del gobierno y el presidente de la República en estos dos periodos, casi en la mitad del último o del penúltimo, podría el Partido de la Liberación Dominicana mantenerse en el poder? Yo creo que sí, que el Partido de la Liberación Dominicana se va a mantener en el poder. Ya el problema no es, para mí, no es si nos vamos a mantener el poder, sino con quién nos vamos a mantener en el poder. Y cómo lograr ese tránsito hacia cada vez un esquema de gobierno que esté tratando de realizar los objetivos que se ha planteado la institución partidaria como partido. Yo entiendo que superado el problema de la ley de partidos, hay que seguir trabajando para presentar las mejores opciones al próximo proceso electoral y saber que la oposición se va a nuclear, tal vez con una parte de disidentes también del Partido de la Liberación Dominicana. Hay gente también con una posición radical que posiblemente salga del Partido de la Liberación Dominicana
y hasta es sano que Según salga. las circunstancias, lo que se mueva. Según lo que se mueva, exacto, pero eso es sano. Hay gente que, todo aquel que no pueda entender, y lo decía hoy, mira, el partido tiene mucha gente preparada. El líder, para no decir nombre, el líder que no entienda cuál es su momento histórico, su corresponsabilidad, no solamente con el Partido de la Liberación Dominicana, sino con el sistema de partido y con la democracia, porque la democracia es sistema de partido, es elección y eso es algo que lo entiende todo el mundo. El que no lo entiende va a ser relevado, porque es que la dinámica del mundo no se para. Y este es un proceso, la sociedad dominicana ha emprendido un proceso democrático. Tú ves todos esos cuestionamientos que tú ves, de más transparencia, de más institucionalidad, eso es parte del desarrollo político de la gente y es sano y es cierto. Hay que mejorar, hay que tener instituciones más fuertes, el gobierno está abocado a relanzarse, a buscar mejores hombres, colocarlo en posiciones, gente que esté enfocada en gestionar, en administrar, en gobernar, que no esté pensando en un puesto de elección, y eso se va a lograr con los reclamos ciudadanos, que lo hay. Lo que no hay tal vez es una oposición acorde. La oposición, como todo el liderazgo, va detrás a veces de las demandas ciudadanas. Y por eso es que no vemos una oposición desde un partido político, sino tal vez expresiones de la gente que al tener también poca formación política y poco a veces desarrollo político, pues se expresa de una forma muy radical. Susana. Caramba, si acabó el tiempo. Se acabó, mi amor, Anda, caramba. Agradecido tenerte. No, para mí ha sido un placer y espero que me vuelvas a invitar. Así porque es. a mí me encanta este programa y yo sé el nivel de la audiencia que tiene. Gracias, mi amor, gracias. Buenas noches.